transmitiendo en vivo su programa de la Cueva de Adulam. Este es el programa capítulo 18. Le doy la bienvenida a todas las personas de Radio Eterna Live que nos van a ver en la retransmisión y también a las personas que ahorita se van a estar conectando con nosotros a través del Facebook, pues de este tema de la ideología de género. Y bueno, pues actualmente también lleva casi un año pastoreando en 3C Church. Bien, Lucy Reyes, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, Lucy, también Carlos Briseño nos dice bendiciones a todos, hermanos, que la unción sea sobre todos nosotros, gloria a Dios. Y Jar Madero también, hola, buenas noches a todos, muy buenas noches, Jar, gracias por conectarte con nosotros. Pues ya estamos también aquí, María Teresa nos pone manitas de oración. Bueno, pues voy a estar ahí de tiempo en tiempo comunicándome con ustedes. Si tienen alguna pregunta, no duden por favor en ponerla, en hacernos saber si tienen alguna pregunta durante el programa. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito de lleno con el tema, si te parece, Mike. Pues realmente nos gustaría saber, en primer lugar, algo que le preguntaba también a la senadora, solo que entendemos que la senadora Lisbeth se enfoca más en temas de leyes, pero tú como especialista en psicología, ¿qué es la identidad, digamos, de género? O sea, ¿cómo podemos definir el término, digamos, en general y, por decirlo así, la identidad misma de género? Cuando la gente habla acerca de identidad de género, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces la gente como que siento que todavía no lo tiene muy claro. ¿Qué sería la identidad de género? Bueno, pues es importante que la identidad de género no la confundamos con lo que es, en cuanto a lo que es el lenguaje que se usa hoy en día, con lo que es el sexo biológico, con lo que es la orientación sexual o con lo que es la expresión de género. Entonces, sin confundir términos, básicamente podríamos definir la identidad de género como la percepción que uno tiene sobre sí mismo en cuanto a su género. O sea, si uno se ve como hombre o como mujer. Eso sería como lo más básico, por decirlo así, ¿no? Después, pues podemos hablar de un montón de tipologías que hoy en día se listan en relación a diferentes tipos de ideología, diferentes tipos de identidad de género. Ok, muy bien. Y entonces, ¿cuántos tipos de géneros hay? Porque entendemos que esto de la identidad de género, pues es cómo nos concebimos a nosotros mismos, pero hoy en día la senadora Lisbeth nos decía que había más de 150 o una cosa así. ¿Cómo podemos o cuáles serían, por decirlo así, los más, algunos ejemplos que nos puedas dar como para que la gente pueda entender un poquito más acerca de esto de la identidad de género? Porque a lo mejor a veces pensamos, bueno, pues esto es si yo me considero hombre o mujer, pero no es tan sencillo como ser hombre o mujer, ¿verdad? Bueno, la lista podría ser interminable, pero simplemente vamos a listar los básicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En primer lugar, el término cisgénero. El término cisgénero tiene que ver, digamos, con lo habitual. Vamos a entendernos. Cuando un hombre se siente hombre, o sea, cuando alguien que tiene sexo biológico masculino y se siente hombre, o cuando una tiene sexo biológico femenino y se siente mujer, hablamos de una persona con identidad de género cisgénero. Después está el intergénero, que son personas que no se sienten ni hombre ni mujer, sino en un punto intermedio. Está el bigénero, que son personas que paradójicamente se pueden sentir de ambos géneros a la vez. Después están las personas transgénero, que son habitualmente pues, las personas que lo que van a hacer va a ser someterse a una operación de cambio de sexo, básicamente por sentirse del sexo biológico diferente a lo que ellos han nacido, para entendernos, ¿no? Después está el género fluido, son personas que un día se pueden levantar sintiéndose hombres, al próximo día se pueden levantar sintiéndose mujeres y al otro no sintiéndose ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Entonces ahí entraría también las personas que se consideran a lo mejor género neutro o sin género, ¿vale? Y después están las personas que no quieren encajar en un género ni en el otro. Son las personas que se consideran no binarias, no conformistas o personas con género queer, con género
se traduciría como género raro o extraño, ¿no? Eso sería un poco las tipologías de género básicas que se manejan hoy en día. Obviamente, si tú lees listas que vas a encontrar en línea, vas a encontrar listas interminables, vas a tener que estar buscando definiciones específicas para cada una de ellas y aún así habrá definiciones que ni siquiera seas capaz de a lo mejor de entender, pero todo lo demás, digamos que se ramifica de estas tipologías básicas que os acabo de compartir. ¿Y cómo es o sea, quién determina todas estas tipologías? O sea, ¿a alguien se le ocurrió un día poner estas tipologías o cómo es quién te dice, o sea, quién hace este diccionario, digamos, de tipologías? ¿De dónde nace toda esta situación de la ideología de género? O sea, ¿a partir de qué año? ¿Quién lo crea? ¿Cómo se va esta corriente de pensamiento? O sea, porque digo, hace muchos años, yo no tengo tantos años, tengo menos de 40 años y no existía eso. O sea, no sé qué tanto tiempo tenga toda esta corriente de la ideología de género. Bueno, tiene más años de lo que pensamos. La cuestión es que la Iglesia no ha sabido estar despierta a los acontecimientos que se han dado. Entonces, si tuviéramos que remontarnos años atrás en cuanto a lo que es la revolución sexual por ejemplo, del año 68 en Francia, fue toda una manifestación estudiantil en la que se reivindicaban derechos sexuales. Esa a lo mejor fue el inicio de todo esto. ¿Quién ha generado todos estos conceptos? Obviamente la psicología no son conceptos que formen parte de la psicología, no son conceptos que un psicólogo vaya a estudiar en la facultad, son conceptos que ha generado la propia comunidad LGTBQ+. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que hace un poco la psicología es para entender a las personas que recibimos en consulta y cuando se expresan con esos términos, es estudiar los términos que han creado para autodefinirse, porque si no, a veces se nos hace muy difícil y cada vez más puede ser que tú digas, pero estos conceptos no se usan. No se usan en nuestra generación, pero cuando atendemos a personas adolescentes, ya empiezan a usar estos términos. Entonces, los psicólogos lo que vamos es un poco a remolque, intentándonos actualizar con estos términos que van saliendo, básicamente para poder entender la fenomenología de nuestros pacientes. No es algo que se genere en la psicología, es algo que se ha generado en el propio colectivo y bueno, y que además está un poco afectando o modificando lo que es la realidad de las relaciones, de los sentimientos, de una forma bárbara, o sea, más de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Porque toda esta ideología, todos estos conceptos no están dirigidos a nuestra generación, están dirigidos a las nuevas generaciones y por tanto a veces nosotros nos vemos como apartados de todo esto, pero es una realidad que existe y es una realidad que está modificando la forma de pensar de toda una generación. ¿Y qué tan importante sería esto? Por aquí veo un comentario de Har que dice, solo hay dos géneros, los demás son simples modismos. ¿Qué opinas acerca de esto? Digo, a veces como cristianos llegamos a pensar ese tipo de cosas, ¿no? O como dices tú, a veces nos cerramos la iglesia a esta nueva situación. No digo que la debamos de aceptar, pero sí creo que es importante saber, o sea, de qué estamos hablando. Y también dentro de esta pregunta te haría otra, si me lo permites. ¿Qué importancia tiene saber esto, o sea, la identidad de género para una persona hoy en día? ¿Es importante? ¿No hay que darle importancia? ¿Hay que ignorarlo? O sea, ¿cómo podemos nosotros entender la importancia de este tema hoy en día? Primero, es importante conocer todo esto. O sea, no podemos vivir al margen de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar con argumentos que no vamos a saber ni entender, ni tampoco rebatir de una forma fundamentada, ¿no? Tenemos que aprender a
poder trabajar estos conceptos, a poderlos de alguna forma bajar al planeta Tierra. Y bueno, sí que es verdad que no pueden existir 200 o no sé cuántas decenas de tipos de género. Es imposible. Sí que hay una ciencia que lo que hace es, en primer lugar, la ciencia de la psicología lo que te va a decir es que primero, una cosa son hechos y otra cosa son sentimientos. En base a hechos, que es lo que es la ciencia se basa en hechos corroborables, pues lo que va a decir que obviamente es que hay dos sexos biológicos y que la forma más sencilla, por decirlo de alguna forma, de desarrollarse es en base a esos dos sexos biológicos y que todo lo demás, pues además crea muchas complicaciones de adaptación social, de, por ejemplo, aumenta el riesgo de suicidio y eso lo que demuestra es que hay una dificultad en todo eso. Ahí también lo que diría, y aunque no es una pregunta que tú me hayas expresado, es que la Iglesia toma a veces una estrategia demasiado fácil, poner el stop y decir yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Pero no, la Iglesia tiene que poder entrar a trabajar en este mundo, no puede alejarse del mundo, tiene que ser relevante en el mundo en el que vivimos. Y es muy fácil mostrar así como lejanía, pero no es nuestro papel. Nuestro papel básicamente es el papel que mostró Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Lo primero que mostró es amor. Básicamente lo que hizo fue eh, pedirle agua y ella dice, pero ¿por qué me pides agua a mí que soy samaritana y tú siendo judío, ¿no? Después sí que entró ya en temas de su vida y le preguntó, bueno, ¿y qué pasa con tu marido, no? Tráemelo para acá. Y entonces ella es cuando dijo eso, pues que no tengo marido. Y entonces, bien has dicho, le dice Jesús, porque 5 has tenido y ninguno es el tuyo, ¿no? Eh, obviamente no son las palabras exactas, pero para entendernos. Eh, no podemos empezar a creernos a veces como superiores, o sea, y a mostrar esa lejanía, lo que tenemos es que mostrar cercanía con esas personas básicamente para alcanzarlas, ¿sí? Y eso es lo que hizo Jesús con la samaritana. Entonces, ¿debemos conocer esto? ¿Debemos conocer lo que es la identidad de género? Sí, debemos. ¿Debemos conocer la ideología de género? Sí, debemos. Básicamente porque si no, ¿cómo vamos a comprender a las personas a las cuales debemos ganar con el Evangelio de verdad, ¿no? Claro, claro. Vamos a hablar entonces desde dos universos diferentes, con dos lenguajes totalmente diferentes y que no van a ser capaces de entenderse. Tenemos que tener un idioma que se entienda entre ambas personas, una persona que se haya aceptado esa ideología de género y otra persona que no la haya aceptado, ¿no? Claro, claro, muy bien. ¿Y qué, por decirlo así, qué factores pueden influir en la formación de la identidad de género, Mike? Bueno, son varios, ¿vale? Obviamente todos somos el resultado de nuestras vivencias, por tanto hay todo un ambiente que heredamos, con el cual hemos crecido y eso va a influir en nuestro desarrollo. Después, no solamente eso, sino el cómo nosotros nacemos, básicamente lo que denominamos temperamento. El temperamento, para entendernos, es esa parte de nuestra personalidad que tiene una base puramente genética. O sea, ya nacemos con un temperamento fácil o un temperamento difícil. Vemos que a lo mejor un bebé pues es muy irascible y por tanto el ser muy irascible eso le va a acompañar toda la vida. Va a ser una persona fácilmente herible, ¿no? Entonces, nacer con un temperamento hipersensible puede ser un factor que predisponga
básicamente a sentirse incomprendido y acercarse a toda una serie de personas que se sienten incomprendidas. Sí, por eso yo siempre lo que digo es que cuando trabajamos con ideología de género, cuando trabajamos con personas que se identifican con el colectivo LGTB, lo que debemos hacer es abrazarlas con el amor de Cristo. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros les transmitimos no comprensión, lo que van a hacer es salir corriendo y van a ver otras personas, básicamente las del colectivo LGTB, que van a abrazarlas. ¿Sí? Y eso lo que hace es que entonces todavía muestren más rechazo por el cristianismo, más rechazo por los cristianos. No debemos mostrar esas cosas. Hay toda una serie de personas que lo que hacen es tener una predisposición al rechazo. Thomas Berney, en The Secret Life of the Unborn Child, o sea, la vida secreta del niño no nacido todavía, o sea, el niño que está dentro de la madre, dice que en el segundo trimestre del embarazo el bebé ya percibe los sentimientos y pensamientos de la madre. Y esa experiencia, pues lo que puede crear es esa predisposición al rechazo y básicamente arraigarse en ese temperamento sensible y predisponer a sentirse del colectivo LGTB. Después pueden haber heridas emocionales con respecto al sexo biológico opuesto o al propio sexo biológico, ¿no? Como yo a lo mejor puedo sentirme hombre si en mi casa yo lo que he visto es que la hombría está relacionada con alcohol, abuso y tantas cosas. Esas heridas emocionales pueden predisponerme a tomar una decisión no regida de una forma natural, no regida por la naturaleza, ¿no? Claro. Después, heridas en cuanto a la propia dinámica familiar, a veces situaciones de abuso sexual pueden desorientar el propio concepto sobre uno mismo. En cuanto al abuso sexual, hay un hecho, ¿no? Mientras uno de cada cuatro, entre uno de cada cuatro, uno de cada 5 mayores de edad ha sido abusado en la infancia en población general, en población LGTB, ese porcentaje, que es del 25% en población general, sube a más del 40%. Entonces, el abuso sexual, obviamente, forma parte es un factor, que es un hecho que predispone a tomar una orientación X. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un niño es abusado por una persona de su propio sexo, mayor de edad, y dice, bueno, lo siente como algo que está feo, algo que está mal, pero por otro lado dice, pues es que me gustó, porque obviamente lo que pasó ahí fue la estimulación de una serie de terminales nerviosas, ¿no? Eso puede llegar a confundir a la persona de muchas formas, ¿no? Después pueden haber heridas sociales en cuanto al grupo de iguales. Si yo no soy capaz de, en mi desarrollo temprano, involucrarme en mi grupo de iguales con los niños en el patio, en el recreo, esas cosas, pues también puede, digamos, favorecer eso. Y por último, todo lo que son las heridas culturales. No somos conscientes de cómo nuestra cultura influye en nuestra propia identidad, diciéndonos qué debemos ser o qué podemos ser, ¿no? Entonces, en esta cultura que además podríamos decir carente de identidad por un lado, pero por otro lado que te da muchísimas opciones entre las cuales tú tienes que escoger, eso al final hace su mella, ¿no?, en la identidad de la persona. Claro, claro. Rapidísimo, también quiero mencionar aquí un comentario del Siux, nos comenta por Periscope. Hay que recordar que estamos en vivo a través de YouTube, Periscope, Twitter, Facebook. Nos pueden encontrar en las redes oficiales de Mensajero de Paz. Dice el Siux, ¿de qué sirve si hay matrimonios heteros que hay violencia? Y si no hay respeto y no hay amor. Y dice que hay matrimonios gay o lésbico
donde sí hay amor, respeto, no se dejó, no se puede, hay amor, algo así, como que le entiendo lo que nos escribe es de que de qué sirve a lo mejor no seguir a lo mejor la ideología de género, porque a veces lo menciono también porque mucha gente tiene esa percepción. En realidad es así, Mike, o sea, la gente está optando por otras opciones de identidad porque la identidad tradicional no sirve, no, o hay mucho fracaso. ¿Qué opinas al respecto? Como decía, la experiencia puede influir en un cierto aspecto. Yo no sé si la persona que hacía esa contribución lo que está criticando es un poco lo que algunos llaman el heteropatriarcado. Obviamente han habido abusos, ¿no?, en la forma clásica de relación, entre hombre y mujer, pero que haya abusos, y obviamente eso es incorrecto, no dice que las otras formas no tengan formas abusivas de relacionarse. También existe el abuso dentro de las relaciones homosexuales, y de hecho el porcentaje pues parece ser que por lo que he podido leer hasta la fecha, parece ser que el porcentaje es mayor. El porcentaje también de infidelidades o de cosas así. Pero al final es también mal de muchos, consuelo de tontos. O sea, que haya abusos y malas formas de relacionarse en un lado, en el otro, no nos dice que ninguna de las dos opciones sea la correcta, ¿vale? Lo que nos dice es que básicamente nuestra sociedad necesita sanar el abuso. El abuso está muy arraigado en nuestra sociedad, y nuestra sociedad debe sanar eso. ¿Por qué? Porque el abuso además es una de las causas para mucha patología mental, ¿sí? Claro. Entonces, necesitamos que eso sane, ¿no? Necesitamos que nuestra sociedad, que dice ser tan tolerante, pues realmente no es tolerante. Necesitamos que nuestra sociedad sane lo que es el abuso. Está muy arraigado en nuestra sociedad. Claro, claro, claro. ¿Qué factores o más bien qué papel tiene la educación, los medios de comunicación, las redes sociales en todo y la familia en el desarrollo de la identidad de género? Esto te lo pregunto también, en especial quisiera que me dieras tu perspectiva en cuanto a las redes sociales porque y los medios de comunicación, porque muchas veces la tele o sea, indirectamente pero no solamente es un medio de comunicación, sino también es un medio de educación, de culturización, hacen ver este tipo de cosas muy normales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando todo esto lo vemos en la tele, vemos roles de artistas? Ahora se habla mucho de que ya quieren poner también superhéroes con identidad de género diferentes, los protagónicos cada día se vuelven más diferentes, ¿no? Y todo esto, ¿qué tanto influye en nuestro pensamiento? Bueno, una de las estrategias que, no digo la comunidad, sino el lobby LGTBI, o sea, yo diferencio muy bien entre lo que es la comunidad y lo que es el lobby, lo que es ese promotor político, por decirlo así. Uh-huh. ¿Y qué sería, aprovechando que lo estás mencionando y mucha gente no lo entiende, Ajá. qué es el lobby LGBTI? El lobby LGTBI es un grupo de presión. Cuando hablamos de lobby, hablamos de grupo de presión. Lo que intenta es hacer cambios a nivel político, ideológico. Entonces, eso es un lobby, ¿vale? Cuando yo hablo de comunidad, lo que estoy hablando es de personas que se sienten dentro de un colectivo, ¿sí? Esto también lo podemos entender dentro de cualquiera que se sienta cristiano. Está la comunidad cristiana, pero después hay una estructura política, ¿no? Cristiana. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo hablo del lobby, estoy hablando de ese grupo de presión, básicamente lo que estableció ya hace muchos años, creo que fue en los años 50, salió un libro que se llama After the Ball, después del baile, y establece como uno de sus objetivos la normalización
de lo que son las conductas LGTB a través de los medios de comunicación. Ese fue una de los primeros objetivos que el lobby LGTBI puso en su lista. Entonces, ¿los medios de comunicación tienen un papel en todo esto? Sí, lo tienen, y muy fuerte, ¿no? De normalización de todas estas cuestiones. Pero es que además yo no diría normalización, porque yo diría promoción. ¿Por qué? Si el colectivo LGTBI podría suponer un 5% de la población, y miráramos en qué porcentaje este tipo de conductas son visualizadas dentro de las nuevas series, shows televisivos, etcétera, veríamos que no se ve representado en el porcentaje en el que está en la sociedad, sino muchísimo más. Entonces, no es normalización, es promoción. Después hay toda una... podemos responsabilizar directamente a los medios de comunicación de lo que está sucediendo, de la hipersexualidad que estamos viendo. Los jóvenes cada vez menos están asimilando de una forma correcta su desarrollo psicosexual, de forma que cada vez en terapia nos encontramos con más casos de, por ejemplo, adolescentes que entran en situaciones de abuso con menores, por ejemplo. Entonces, ¿los medios de comunicación están influyendo en cómo las nuevas generaciones están viviendo su sexualidad? Sí. ¿De forma positiva o negativa? Claramente negativa. Básicamente, solamente teniendo en cuenta este factor de hipersexualización, ya tenemos más que suficiente para decir que los medios de comunicación están alterando el desarrollo natural psicosexual del menor, ¿vale? Después ya cada uno, cuando es adulto, pues ya tiene capacidad de discernir, de pensar, de tener un pensamiento crítico. Cuando uno es menor de edad, y eso te lo va a decir la ciencia, porque lo que es esa parte cerebral que se dedica a las decisiones no está plenamente formada, lo único que hace es absorber todos los mensajes que le llegan con poca capacidad crítica, y muchas veces esos mensajes lo que causan es, bueno, confusiones en su desarrollo. Claro, y qué tanto estos nuevos conceptos que están surgiendo en ocasiones cuesta tanto ubicar o entender, porque de hecho, bueno, pues, yo creo que ya llevamos ahorita la mitad del programa, 30 minutos. Anteriormente ya hicimos otro programa con la senadora Lisbeth, y a veces sentimos que vamos como apenas empezando, ¿no? En el tema, o sea, a veces cuesta mucho tiempo de estudio, trabajo, entender, ubicar cómo pueden afectar a la sociedad tanto a nivel de ideas como en la práctica. O sea, finalmente la persona que no se da cuenta, o sea, que de alguna manera no le pone atención a estas cosas, pues poco a poco se va normalizando, y puede ser hasta idealizar este tipo de conductas y de roles, ¿no? Sin darse cuenta, porque simple y sencillamente prende el televisor y está viendo una serie que le gusta mucho, pero dentro de la serie hay una persona que juega el rol de el amigo simpático que todos quieren y que todos aman, y es una persona que a lo mejor es un gay o tiene una pareja de atracción del mismo sexo diferente. Entonces, como que poco a poco se va volviendo un rol normal, y como dices tú, se va sobreexponiendo, no se normaliza, sino más bien se promociona ese estilo de vida. Entonces, ¿qué tanto afecta, o sea, digamos, a nivel de ideas, o sea, de concepciones como en práctica? También escuché a una persona que estaba hablando acerca de todo esto, y decía que también parte de la agenda del lobby gay es que a la gente se le, pues por decirlo así, se le condene cuando no acepta esto, ¿no? O sea, se haga como que una, o sea, al contrario, promoción negativa, ¿no? O sea, se le pinta las... Lo que se le llama satanizar al adversario. Exactamente, o sea, no tildan, siempre ponen al rol del viejito, el abuelito, es la persona que, es que es muy tradicionalista, es que él es muy, él está anticuado, él está a la antigüita, o sea, hacen ver como que incluso, pues,
como que lo hacen ver chistoso, ¿no? O sea, como, ay, mira, tú todavía piensas así, ¿no? O sea, como diciendo, ya nadie piensa así, solamente tú piensas así, cuando en realidad están pintando una realidad adversa, ¿no? O sea, la gran mayoría de personas piensan diferente, pero ellos quieren mostrar como que es como Hitler, ¿no? Cuando él sacaba, dicen, sus tanques y nada más daban vuelta a la manzana y volvían a desfilar y la gente decía, es que estos tanques nunca se acaban, o sea, tiene un ejército inmenso, pero en realidad lo que estaba haciendo nada más era dar una idea de que él tenía un gran ejército, pero eran los mismos tanques que estaban dando vuelta para que la gente como que tuviera esa sensación de que tenía tantos ejércitos que nadie lo podía parar, ¿no? Bueno, la Iglesia, como decía, nos ha dado cuenta de cómo se ha ido desarrollando todo esto. De forma que lo que es la ideología de género que se está promoviendo en estos momentos es una ideología además de falsedad. Y me voy a explicar fácilmente. En primer lugar, la ideología de género habla de pluralidad, pero no entran todas las pluralidades en su pluralidad. O sea, si tú hablas de cristianismo, el cristianismo no entra dentro de su pluralidad, ¿no? Yo recuerdo, como bien has dicho, pues yo pastoreo, yo me encargaba de otra iglesia en otro país y había unas fiestas municipales que se llamaban Fiestas de la Diversidad, las cuales lideraba el colectivo LGTBI. Nos costó más de 10 años poder formar parte de esas fiestas. Que son unas fiestas de barrio, por decirlo así, o sea, son unas fiestas en las cuales se hacen actividades sociales, se hacen actividades en las cuales la sociedad puede conocer las entidades que existen dentro de la ciudad y es una fiesta entre comillas sana y sin excesos. Pero la cuestión es que no podíamos nosotros formar parte de esa pluralidad, ¿no? De esa diversidad en esas fiestas de la diversidad. Entonces es la diversidad que ellos quieren. Entonces no es diversidad, es una falsedad. Igual que eso podemos hablar de muchas otras cosas que forman parte, que son valores que se dicen defender, pero que no son valores que realmente defienden. Por ejemplo, dentro de esa diversidad, el colectivo LGTBI que habla a veces de ser víctima y en ocasiones sí que lo es y es lamentable que lo sea, ¿no? Cuando habla de que ellos son víctimas y los demás son agresores, pues al final ellos actúan a veces como agresores con el colectivo ex LGTBI. O sea, si alguien ha dejado atrás la vida y el colectivo LGTBI, entonces se vuelven en objeto de la furia, ¿no? De algunos que forman parte del colectivo. Entonces, realmente ahí vemos que es una ideología con valores falsos de fondo. La Iglesia nos ha ido dando cuenta de cómo el mundo ha cambiado. Para mí la ideología de género solamente es una consecuencia de los cambios en los valores que se han producido en nuestra sociedad. Y la Iglesia ha estado muy cómoda dentro de cuatro paredes y no ha estado respondiendo a la realidad que se estaba dando, ¿no? En primer lugar, como tú decías, o sea, muchos ya se avergüenzan de decir yo soy cristiano, no sea que me digan que soy retrógrado, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad post-cristiana que lo que hace es desacreditar cualquier principio, valor o verdad procedente del cristianismo simplemente por el hecho de proceder del cristianismo, lo cual eso es una falacia de base, es un argumento falaz, es un argumento falso. Decir que todo lo que venga del cristianismo va a ser falso es una falsedad, ¿no? Y es una crítica además muy burda, muy poco elaborada. Después, vivimos en una sociedad que está en lo que es la posverdad. Ahora no existe la verdad universal, no existen los valores que nos puedan valer a todos, sino que la cuestión es que es relativo a cada uno como le venga el baile, ¿no? Si tú dices que a ti te va muy bien practicar el Ho'oponopono, la filosofía hawaiana, yo digo que soy cristiano y a mí también me va bien eso, pues todo es respetable y todo es verdad, aunque las dos cosas sean contrarias, ¿no? Entonces, todo es relativo, todo es emocional, no es que yo me siento, pero ¿y la realidad dónde ha quedado? Realmente la realidad la hemos dejado atrás. Y por tanto, si hemos dejado la realidad atrás, también hemos dejado la ciencia, a pesar de
bueno, que digamos, de que haya tanto ateo que diga que es fiel defensor de la ciencia. Pero estamos en una postciencia, en un periodo en el cual ni siquiera la ciencia tiene un peso. Lo que tiene un peso es la emoción, el sentimiento, el cómo yo percibo las cosas. No es tanto cómo son las cosas, sino el cómo yo las perciba. Y después, obviamente, estamos sometidos a todo un entorno de ingeniería social en el cual la sociedad no importa, lo que importa es el individuo, lo que importa es que el individuo satisfaga sus deseos, un total hedonismo. Lo que hacemos entonces es entrar en una sociedad utilitarista. La gente ni siquiera sabe lo que es el amor. O sea, lo que hace es consumir relaciones, consumir, por tanto, más que relaciones, y simplemente sexo y mantenerse en un vacío emocional increíble. ¿Cuántos pacientes no llegan con un sentimiento de soledad crónica? De decir, no, es que me siento solo. Y ese es el resultado de ese hedonismo y de ese utilitarismo consumista en el que estamos viviendo. Y bueno, pues la Iglesia no ha hecho nada en relación a todo esto cuando se ha ido desarrollando, y obviamente ahora nos encontramos los frutos de estas raíces, ¿no? Claro, sí, definitivamente creo que es una responsabilidad de todos. Hablábamos la semana pasada acerca de la responsabilidad que tiene la iglesia sobre los huérfanos, y es que eh, pues no podemos echarle la culpa a nadie, digamos al gobierno, a las mamás inconscientes, porque a veces también mucho se critica de que, bueno, es que son libertinas las mujeres y las mujeres le echan la culpa a los hombres. No, es que los hombres nada más buscan sexo, pero en realidad también la iglesia forma parte del problema, porque en realidad cuando no atiende a los huérfanos, ¿a quién va a hacer la sal? ¿Quién va a hacer la luz? Pues la iglesia, obviamente, ¿no? Y esto pasa igual. O sea, no podemos esperar que el mundo piense de manera correcta, porque el mundo está dicho que no va a pensar de esa manera. O sea, el mundo está bajo el maligno. Entonces, el mundo habla de sí mismo, el mundo habla de lo que él es. O sea, el diablo habla de sí mismo, padre de mentira, pero la iglesia es la que debe de hablar acerca de la luz, la iglesia es la que debe de mostrar la luz. Entonces ahí es donde también tenemos que entender de qué está hablando también nuestro enemigo, y no solamente entenderlo, sino también ser proactivos, ¿no? O sea, cómo vamos a enfrentar todo esto. Antes de seguir un poquito con esta parte que estamos revisando, Mike, quería también no dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre la identidad o digamos la ideología de género y la orientación sexual? Porque a veces escuchamos, ¿no? De personas que de repente dicen, bueno, es que yo me siento mujer, o sea, yo soy hombre, nací hombre, pero yo me siento que soy una mujer, pero me gustan las mujeres, ¿no? O sea, finalmente es así como, es bueno, ¿cómo es esto, no? O sea, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, como yo decía, hay que diferenciar entre lo que es sexo biológico. Sexo biológico lo marca los cromosomas, ¿no? Si tú tienes 2X eres mujer, si tienes XY eres hombre. Eso es sexo biológico. Después la orientación sexual es hacia dónde tú diriges tu líbido, o sea, qué es lo que te atrae, ¿sí? Si te atraen los hombres o te atraen las mujeres. En función de eso, si tú naciste con un sexo biológico hombre, pues entonces se hablará de homosexualidad. En cuanto a la orientación sexual, si tú naciste con un sexo biológico mujer y te gustan los hombres, hablaremos de heterosexualidad. Después está lo que es la identidad de género, que es cómo yo me siento. Yo puedo haber nacido con un sexo biológico hombre, pero sentirme mujer, o, como habíamos dicho, con un abanico múltiple de tipologías de identidad de género. Y por último, está lo que es la expresión de género. O sea que yo puedo haber nacido con un sexo biológico hombre, que me gusten los hombres en cuanto a orientación sexual, pero que me sienta mujer en cuanto a identidad de género, pero que a pesar de eso, yo en mi forma de expresarme, de vestirme, de no sé qué, pues me exprese como algo ambiguo, ¿no? Que yo qué sé, ahora está muy de moda el tema este de la moda neutra, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la expresión de género. Si yo me siento hombre,
pero me quiero expresar como mujer, me quiero poner vestidos, pues ahí hablamos de la expresión de género. Entonces, como decía, estos son conceptos que se han ido creando. No son conceptos que formen parte o que se hayan desarrollado dentro de la psicología, pero sí que al final todos estos conceptos han moldeado la realidad de forma que te puedes encontrar con todas estas casuísticas en la realidad y es importante conocerlo y diferenciarlo, una cosa de la otra. No se te escucha, Marco. No sé si te has muteado. Perdóname, sí, muteé el micrófono. Claro que sí, y de hecho, mira, aquí también quiero rescatar un comentario que nos hace Juliana, nos dice, le van a querer preguntar, ¿quiere ser niño o niña? ¿Y cómo va a saber un niño eso hablando sexualmente? Tendrá que experimentar, por eso les quieren hablar de sexualidad cada vez a más temprana edad, todo incluido en la promoción de la mano de la pedofilia. Y aquí quiero agarrar también el tema de los niños, ¿no? Porque es algo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? O sea, en realidad los niños son muy importantes y ¿por qué tanta insistencia de la agenda gay o LGBT? ¿Por qué tienen tanta insistencia, o sea, sobre los niños? O sea, ¿cuál es el afán de estar diciendo que el niño le escoja, que el niño escoja? ¿Por qué quieren hablar de esto a tan temprana edad? A mí realmente no lo concibo, no me parece algo cuerdo, correcto. No sé cómo lo ves. Bueno, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, cuando, por ejemplo, alguien transexual defiende las leyes de niños transexuales, básicamente todo eso se fundamenta en la frustración. Me explicaré muy fácil. Ellos saben que si el tratamiento se empieza antes del cambio hormonal que se da en la adolescencia y si no se han dado esos cambios físicos que nos hacen hombres y que nos hacen mujeres, yo qué sé, crecimiento de los pechos en el caso de las mujeres, crecimiento del vello en el caso de los hombres, que la voz se te haga más gruesa, pues entonces como que es más fácil tener un buen resultado. Entonces, como en algunos casos no han obtenido un buen resultado, ¿no? Que son hombres pues, que han hecho un cambio a mujer, pero que no ha quedado del todo bien, porque, por ejemplo, yo que sé, la voz es algo que no se puede operar, ¿no? Entonces, en base a esa frustración es que defienden que los niños decidan si quieren ser niños o quieren ser niñas, ¿vale? Después está el tema de decidir la orientación sexual o cosas así. Es absurdo pedirle a un niño que pueda decidir nada, básicamente. ¿Por qué? Porque la zona cerebral que se dedica al tema de las decisiones no se acaba de formar hasta en torno a los 21 años. Entonces, es muy fácil que además confundamos lo que un niño quiere. Me explico. Los niños juegan con los roles, juegan a los médicos y las enfermeras, a papás y mamás, y pongamos que un día, pues yo qué sé, son dos niños y no hay niñas y deciden que uno de los dos niños hace de la mamá de la familia. Porque les gusta jugar con los roles, aprender lo que son las mamás, lo que son los papás y esas cosas. Y entonces el adulto y dice, ah, ya he hecho de mamá, entonces ya es que desea ser niña. No, simplemente forma parte de su juego. No debemos malinterpretar cosas que para ellos forman parte de su desarrollo absolutamente normal, ¿vale? Entonces los niños no están preparados para tomar decisiones sobre su futuro y mucho menos decisiones que lleven consecuencias a largo plazo. Después, sí que es verdad que tienen a veces una obsesión con el tema de los niños, todo lo que es la ideología de género. Tanto es así que a veces hacen cosas que podrían ser consideradas delito y que, por ejemplo, se denuncian, ¿no? Yo soy colaborador de una entidad que se llama Los Niños Son Intocables, es una entidad que está en España y que ha denunciado y tiene pruebas de eso y por eso lo ha llevado a los juzgados, cómo hay charlas en las cuales se promociona que los niños, como forma normal, deberían poder chuparse los genitales entre ellos. Obviamente no, no forma parte
de un desarrollo psicosexual en base a lo que hemos sabido, estudiado dentro de la psicología. Eso para nosotros sería una señal de abuso sexual, porque lo que muestra es una hipersexualización, una sexualización temprana, antes de tiempo, y lo que están queriendo es promocionarlo. Si tú eso lo normalizas dentro de los niños, es fácil que puedan llegar a ser víctimas de abuso sexual infantil y, por tanto, de víctimas de un pedófilo que materialice un acto pederasta, ¿no? Entonces, lo que debemos es cuidar que los niños se desarrollen en cada momento lo que tengan que desarrollar. No podemos apretar el acelerador porque eso va a provocar problemas a largo plazo sí o sí. O sea, como se dice, es impepinable, va a ser así. No podemos apretar el acelerador con ellos. Hay personas que tienen un fuerte interés en hacer charlas afectivos sexuales a edades que no les toca tener charlas afectivos sexuales, pero no les toca porque no porque yo sea cristiano y alguien diga, no, es que los cristianos son unos retrógrados. No, es que no le toca en su desarrollo, es que lo dice la ciencia, es que lo dice la psicología, ¿no? Entonces, cada cosa en su momento. Si lo hacemos antes de tiempo, vamos a estar promocionando sin querer situaciones de abuso y cosas que no vamos a querer para los más pequeños en nuestra sociedad. Claro, claro, y es muy, muy evidente eso de la hipersexualización, inclusive en niños, en niñas, que ya las vemos actuando como señoritas, ¿no? O sea, cuando son niñas en realidad, o sea, pintándose, vistiéndose provocativamente, moviéndose, bailando, Esa cuando serie realmente tan criticada, ¿no? De Cuties Ajá, en en Netflix. Netflix, ¿no? Sí, o sea, que realmente pues son roles que las niñas ni siquiera entienden lo que están provocando, pero realmente se les está imponiendo esa moda y pues lo que, como dices tú, lo que crea solamente son problemas para el propio niño, ¿no? Por aquí me quedan 10 minutos, Mike, realmente ha sido muy edificante esta plática. Quiero ir finalizando brevemente, nada más quiero tomar aquí un comentario porque también nos sirven mucho los comentarios de las personas que se conectan con nosotros. Dice aquí Alejandra Pulido, todos somos hijos de Dios. Muchas veces no pensamos que es peor un violador, matar, robar y seguimos siendo los mismos y es peor la homosexualidad. No tienen la culpa porque así se engendró, solamente Dios lo sabe, discúlpeme, bendiciones. O sea, aquí entiendo como que Alejandra lo que nos está queriendo dar a entender es que hay cosas peores, ¿no? Y que un homosexual nace siendo homosexual. ¿Qué dirías tú? ¿Es cierto esto de que se nace siendo homosexual? ¿Hasta qué punto es una decisión, una elección? ¿O en qué punto dices tú, no, pues déjalo, así es él, o sea, no lo vas a poder cambiar nunca? No podemos negar que hay personas que sienten que han nacido así, pero yo lo que retomaría es la idea de Thomas Burney que había comentado antes, ¿no? Que ya desde el vientre de la madre se pueden crear patrones a veces de rechazo y se perciben muchos sentimientos y pensamientos de la madre que pueden tener un resultado a largo plazo. O sea, si por ejemplo el feto percibe las consecuencias emocionales de la madre al recibir abuso físico por parte del padre, no sabemos en esa percepción que tiene el feto cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. En ese sentido puedes decir que sí, que nace así, pero no, porque esto también es un factor ambiental, no es genético. O sea, se equivoca en el sentido de que si creemos que algunos lo creen, que es algo genético. Eso está más que superado científicamente, uno no nace. No hay el gen gay, no existe la parte cerebral del cerebro que nos haga ser gays, ni cosa semejante, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es totalmente falso y la evidencia científica es clara. Eso no quiere decir, ¿vale?, que obviamente debemos tolerar, debemos respetar a las personas que no viven conforme a lo que nosotros consideramos
ideal, ¿sí? Entonces, debemos respetarlo. No debemos para nada ser peyorativos. Yo creo que ahí debemos entonar el mea culpa y decir que en muchas ocasiones nos hemos comportado de una forma inadecuada con el colectivo LGTBI, pero que haya habido un comportamiento inadecuado con el colectivo LGTBI no cambia la realidad. Uno nace homosexual, ¿vale? Hay factores que lo que hacen es predisponer y después, obviamente, pues la persona, pues, no diría decide, sino que la cuestión es, en base a sus valores, se deja llevar o no se deja llevar por ciertas cosas. ¿Sí? Porque igualmente hay muchas personas que han sentido atracción al mismo sexo, pero sus valores han orientado su sexualidad en lo que ellos han considerado el diseño divino para la sexualidad, para su vida, ¿no? Entonces, eso también es aceptable, ¿eh? Que a veces, como decía, hay todo un colectivo, un lobby, mejor dicho, un lobby LGTBI, que lo que hace es criminalizar a esos que han tomado una decisión en base a valores y no en base a factores predisponentes, ¿no? Perdóname, ahí ya me escuchas, ¿verdad? Tengo tres preguntas, tengo 5 minutos, quisiera las respuestas más rápidas que puedas tener. Ay, señor. Discúlpame, Mike, que te presione con el tiempo, pero es importante más que nada por el radio, porque Sí. quisiera que todo esto quedara íntegro para que lo escuchen nuestros amigos de Radio Eterna Live. Pero en primer lugar, tengo a Har aquí que nos dice, claro que no hay gen, pero ya tienes la esencia y lo vas desarrollando y no es malo, ¿o sí? Esta es una pregunta. La segunda pregunta sería, violencia de género, ¿crees que existe y cómo podemos ayudar a prevenirla? Y número 3, ¿qué puede hacer la iglesia? O sea, finalmente, para todo esto que hemos hablado ya como final de la entrevista, ¿cómo podemos hablar? Ahorita vamos a dejar los medios donde puedes encontrar a Mike para todos nuestros amigos, pero en estos últimos 4 minutitos que nos quedan, Mike, si nos puedes dar respuesta a estas últimas 3 preguntas. Primero, ¿es malo o es bueno? Pues todo depende de cuáles sean tus valores y tu moral, ¿sí? Entonces, para una sociedad poscristiana que lo que hace es negar todo lo que pueda decir el cristianismo, obviamente es en base a la propia subjetividad el decir si es bueno o es malo. Para una persona que se considera cristiana, pues son sus propios valores los que dicen si es bueno o es malo, ¿vale? Yo no voy a decir, yo no voy a poner mis valores ahora en esa respuesta, cada uno que se lo pregunte. Muchas veces el que se lo pregunta porque tiene una discusión interna en base a unas creencias y a una educación cristiana. Entonces, va a vivir en una disonancia hasta que no escoja si cambia la conducta o si cambia los valores. Y eso ya es una decisión personal. Después, ¿la violencia de género existe? Yo digo que no. Lo que existe es la violencia y la violencia hay que erradicarla, ¿vale? La violencia de género no existe porque la violencia de género al final se ha resumido en que el agresor es hombre, la víctima es mujer, y no, o sea, como hay un vídeo que circula por ahí de una diputada de Vox en España que dice, no, el hombre no es un maltratador, el maltratador es el que maltrata, no, el hombre no es un asesino, es un asesino el que mata. Y esa es la realidad. O sea, no importa quién mate, no importa quién haga la violencia, eso está mal. Siempre se suele predisponer en esa violencia de género, en ese concepto, nos predisponemos en contra de lo que son los hombres. Cuando también hay violencia de las mujeres hacia los hombres y más de lo que creemos. O sea, si hiciéramos el mismo registro que se hace con lo que se denomina la violencia de género, veríamos y también nos alarmaríamos de la violencia que existe de las mujeres hacia los hombres y toda violencia es condenable. Después, la tercera, ¿qué puede hacer la Iglesia? Pues muy sencillo. En primer lugar, amar, ¿vale? En segundo lugar,
ofrecer confidencialidad cuando alguien llega, sin juzgar, sin rechazar, sin mostrar decepción o desaprobación. Porque lo que debemos es amar sin condiciones y sin juicios. Escuchar la historia de la persona. Después, si alguien nos habla de una herida emocional que lleva en su corazón, a lo mejor no hemos tenido la misma herida emocional que esa persona, pero seguro que hemos tenido alguna herida emocional. Y desde esa herida emocional podemos mostrar plena empatía con esa persona. Entonces, también explicarle cómo nosotros hemos sanado ese corazón herido, aunque sea de otra forma. Después, incluir siempre a las personas en relaciones sanas y acompañar a la persona en su búsqueda, no forzar y respetar las decisiones de la persona. Excelente, Mike. Ahí tienes Muchísimas 30 gracias. segundos. No, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Te puse así como que todo de un golpe, pero muchísimas gracias por toda esta información. Creo que la verdad el interés de las personas ha estado aquí, tanto es así que pues la audiencia aquí sigue después de una hora. Pues si gustan visitar la web de Mike para más ayuda psicológica, el futuro de los valientes.com, pueden visitarla y también si gustan también tener información acerca de la iglesia que él está pastoreando, soy3c.com, ¿sí? Para las personas que lo escuchen por radio, soy es la palabra soy, luego un número 3, c de casa.com, soy3c.com. Y para ayuda psicológica pueden buscar el futuro de los valientes, así una frase el futuro es de los valientes. El futuro es de los valientes.com, así tal cual, para que ustedes puedan tener un poquito más de ayuda. La verdad, invitado de lujo esta noche con nosotros aquí en la Cueva de Adulam. También Davina nos dice aquí, bendiciones hermanos por YouTube, gracias por estarnos viendo también por YouTube. Gaby dice muchas gracias por el tema, excelentes aportaciones. Orfa también nos dice un corazoncito. Alejandra Pulido nos dice bendiciones a las dos personas, gracias. Y también Olivia nos dice excelente Mike. Pues muchísimas gracias. También Jar nos dice muchas gracias por estas pláticas constructivas. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí desvelándose el día de hoy con nosotros. Y bueno, en la radio pues va a ser de mañana a las 10 de la mañana, 10 de la mañana a 11 de la mañana. Siempre estamos en la 96.1 FM de Monterrey y también a través de Facebook pueden encontrarnos como Radio Eterna Live, el sitio de la radio. También por aquí Fernando nos dice, excelente tema, mucha información, nunca se deja de aprender. Amén. Así es. Pues Mike, te invitaría si nos gustas regalar, pues hacer con nosotros una oración en esta noche para pues bendecir a las personas que nos han escuchado, de mañana nos escucharán en la radio, pues también para quedarnos con la presencia de Dios en nuestra vida. Osquitar también nos dice, muchas gracias, magnífica entrevista, que Dios les bendiga. Gracias, Oscar, por ser ese puente también aquí con Mike para tenerlo de invitado. La verdad, Oscar, ha sido una gran bendición que nos ha contactado con muchas personas muy edificantes. Buenas noches, Dios les bendiga, Ricardo, y también Jaro dice muchas bendiciones, que descansen, Dios nos ama y mil gracias. Pues muchas gracias